Está mejor. Genial. Ya. Profesor, buenos días. Disculpe, no se le escucha el audio. Lo que vamos a ver hoy día, que es superficie esférica, esfera y lo que es teorema de Pappus, ¿no? Bueno, lo que es la superficie esférica se genera cuando gira una semicircunferencia 360 grados respecto de su diámetro, ¿no? También hay otras definiciones equivalentes, pero se puede indicar así, ¿no? Ahora, para llegar a calcular su área de él, ¿de acuerdo? Para llegar a calcular su área, vamos a seguir los pasos que dio Arquímedes. Otra manera de hallar justamente áreas de superficies es con cálculo integral, pero lo que dio Arquímedes fue genial, ¿no? O sea, sin necesidad de conocer cálculo integral ni nada de eso. Hay artículos en internet que pueden buscar de Arquímedes, y creo que hay uno que dice apuntes, ¿no? Apuntes de la parábola por Arquímedes, ¿no? Es un estudio, justamente, es un artículo, creo que tiene algo de 5 hojas, ¿no? Solamente, sin nada integral, ¿no? Pero área de segmentos parabólicos, ¿no? Justamente Arquímedes tenía esa cualidad, ¿no? Estudió las cónicas también sin analítica, ¿no? Ahora, para llegar a él, lo que vamos a hacer es cubrirlo de pequeños segmentos, bueno, cubrirlo de pequeños segmentos, ¿ya? Más o menos por acá se ha indicado, el segmento AB, BC, CD, y así, hasta cubrir todo. Bueno, he puesto 3, un poco grandes, pero con la condición que AB es igual a BC igual a CD, ¿no? ¿Eso para qué? Porque al trazar la perpendicular del centro hacia cada una de las cuerdas sean iguales, ¿no? O sea, si AB es igual a BC, o si hay cuerdas iguales, es teorema que estas distancias que estoy trazando también van a ser iguales, ¿no? El de acá es X y el de acá también va a ser igual a X, ¿no? Entonces solamente voy a analizar ahora cuando gira un segmento 360 grados respecto de una recta, que por supuesto no se secante a él, pero en función de lo que se llama la proyección y en función de este pequeño segmento que es el llamado segmento mediatriz. Digamos que sea el segmento acá AB, ¿no? Pero eso es conocido, ¿no? Eso se estudió en el tema de conos. El área en la superficie generada, que es el área de la superficie, sería del tronco de cono, ¿no? La parte lateral. Pero está en función de estos dos segmentos y en función de la llamada generatriz. No hay problema, vamos a encontrar un equivalente. Si esto de acá es A y él es igual a B, está claro que el área viene a ser, cuando se hace el desarrollo, sería, recuerdan, un trapecio circular, sale pi por A más B, y esto multiplicado con L. Bien, de ahí queremos que aparezca pi por A más, A más B por L en función de H y X, ¿no? Bueno, solamente recordar unas propiedades de geometría plana. Primero de la base media. ¿Sí? Acá la base media. Esto de acá sería A más B entre 2. Se puede considerar, digamos, el seno de este ángulo, ¿no? El seno de alfa. Que también es alfa, ¿verdad? Entonces, el seno de alfa, o también es equivalente a semejanza de triángulos, el seno de alfa es A más B entre 2x, ¿no? Pero también el seno de alfa, si trazan acá la perpendicular, que no lo va a trazar, sería H entre L. Y aquí sale entonces, creo que una de las preguntas en la práctica corresponde a este teorema, ¿no? Acá sale entonces que A más B por L, esto es igual a 2x por H. ¿Bien? Se reemplaza aquí. Aquí tenemos que el área de la superficie generada, ¿no? El área de la superficie generada va a ser igual a 2pi x multiplicado con h. ¿Qué es x? ¿No? X es el segmento mediatriz. Como bien saben, este extremo también puede estar fuera, no hay problema en cuanto a ello. Y el h, recuerden bien esto en adelante, es la proyección, en este caso del segmento, sobre la recta respecto a la cual gira, ¿no? Bueno, en adelante puede ser un arco, ¿no? Ese h es la proyección de ese arco sobre la recta, ¿no?
Bueno, ahora vamos a hallar el área cuando gira ese conjunto de segmentos, ¿no? Cuando gira AB unido con BC unido con CD, ¿no? Si todos son iguales, a esto se va a denominar poligonal regular. Poligonal regular. Ese conjunto de segmentos que son todos iguales, ¿no? Bien, entonces el área de esa superficie generada se puede emplear la expresión anterior, pero necesitamos acá las proyecciones, ¿no? Hacemos acá la perpendicular. Voy a borrar así mejor. La proyección de cada uno de ellos, esto que sea, digamos, H1, esto que sea H2, el que sea H3, como se dijo, en realidad es cubrir todo. Bueno, acá se está indicando de un tamaño mayor. Y esto que sea H. Bien, entonces, el área de la superficie generada, va a ser igual a 2pi x por H1, ¿no? El primero, ¿no? De AB, ¿no? Más 2pi x por H2, más 2pi x por H3, ¿no? Bueno, son 3 nomás, pero pueden ser n. Entonces se factoriza 2pi x, y lo que nos va a quedar es H1 más H2 más H3. Diciendo que H1 más H2 más H3 viene a ser igual a H. Entonces el área de la superficie generada, ¿sí? Esa área va a quedar de la siguiente forma. Simplemente va a ser 2pi x multiplicado con h, ¿no? El h es la proyección de toda la poligonal sobre la recta, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a considerar que aquí están todos los pequeños segmentos, ¿no? Acá, ¿no? Justamente que también son pequeñitos, pequeñitos, hasta que cubren todas las semicircunferencias, ¿no? Está claro que el h va a ser toda esta línea. Se puede indicar así. Por el teorema de Arquímedes, por teorema de Arquímedes, entonces se cumple lo siguiente, ¿no? Que esa área de la superficie generada es 2pi x multiplicado con h. ¿Y quién es el x? Acá. ¿Quién será el x, no? Sino que ese x va a ser x va a ser r. Y el h, bueno, x se dice que tiende a ser r, ¿no? Ya, x tiende a ser r. Y el h sí es 2r, ¿no? Entonces reemplazamos y ya está, ¿no? Entonces el área de la superficie generada es una fórmula que de hecho ya muchos conocían. Pero, bueno, más importante que ello es justificar, ¿no? Entonces, el área de la superficie generada, que sería la superficie esférica, ¿no? El área de la superficie ahora esférica, va a ser entonces, reemplacen aquí, le va a quedar 4 pi multiplicado con r elevado al cuadrado, ¿no? 4 pi r cuadrado. Entonces, la superficie esférica, ¿qué es lo que viene a ser? En general se puede definir así. Como es el conjunto de todos los puntos del espacio, conjunto de todos los puntos del espacio, que su distancia a un punto fijo es constante, ¿no? Es igual a R, ¿no? Hay algo parecido a la definición de circunferencia, pero en la circunferencia eran puntos del plano. A ver, ¿recuerdan otra forma también de definir una circunferencia? Es que si ustedes consideran un segmento fijo, sería el lugar geométrico de todos los puntos, de tal manera que, bueno, digamos todos los puntos P, tal que APB es 90, ¿no? Es equivalente a la circunferencia, ¿no? Entonces ustedes reúnen todos esos puntos, que por cierto a veces esto se emplea en tema de cohete indescriptible, que hay una circunferencia, ¿no? Esa misma idea también se puede extender al espacio, ¿no? Consideran un segmento fijo que sería el diámetro, y con respecto a ese diámetro, todos los puntos que están en la superficie, al unirlos van a observar bajo un ángulo recto, ¿no? Muy bien. A ver, algo más que se puede indicar acerca de los planos. El llamado plano secante. Consideramos una esfera, como si fuera la cáscara de una naranja. Trazan un plano secante.
van a observar que la intersección de la superficie, solamente de la superficie, ojo, no es de todo el fruto, ¿sí? Solamente de la superficie, va a ser una circunferencia, ¿no? Bueno, se sombrea, pero ya no tenía que sombrearse, ¿no? Si ese plano secante no pasa por el centro, es un plano secante. Si el plano secante no pasa por el centro, se habla de una circunferencia menor, ¿no? O circunferencia mínima, ¿no? Una circunferencia menor. Y si el plano pasa por el centro, se habla de la llamada circunferencia máxima, ¿no? No estoy trazando el plano que pasa por el centro, esto viene a ser la circunferencia máxima, la circunferencia mayor. También se habla de plano tangente, más o menos la idea es como si fuese una pelotita de billar y la mesa que sea un plano. Y entonces, la idea es que haya solamente un punto de contacto, ¿no? Bueno, ese punto de contacto viene a ser justamente el llamado punto de tangencia, ¿no? Acá es el llamado plano tangente, ¿no? Plano tangente, ¿no? ¿Y qué se cumple? Si unimos el centro con el punto de tangencia, ya el ángulo acá es 90 grados. Y no solamente eso, toda recta que está en ese plano tangente y que pasa por este punto de tangencia va a ser una recta tangente a la circunferencia, ¿no? A la esfera, perdón, ¿no? O sea, hay infinitas tangentes en ese puntito. Muy bien, le decía que todo lo demás ya es una regla de 3, ¿no? Todo lo demás es regla de 3, fácil de repente de comprobar. Veamos el llamado uso esférico, ¿no? ¿Qué es un uso esférico? También la misma idea de la naranja, ¿no? Alguna vez uno que han hecho un corte, bueno, varios cortes, ¿no? Se reparten, ¿no? Sus amigos, sus hermanos, ¿no? Y justamente esas partes, ¿no? En el caso de la mandarina a veces, ¿no? Observan, esta zona que se encuentra aquí, esto se va a llamar uso esférico, ¿no? ¿Y cómo se genera? Cuando la semicircunferencia va a girar solamente un ángulo de alfa, ¿no? ¿Sí? También, por cierto, cada puntito que está en ese uso cumple la definición, ¿no? Su distancia a él va a ser fijo, ¿no? Todo lo que se encuentra en esta parte se llama uso esférico, ¿no? Uso esférico, ¿no? Que tenga radio R. ¿Qué se va a cumplir? Si que veía su área, el área del uso esférico, cuando el ángulo de giro es alfa, se cumple que a partir de que el área de la superficie esférica se verifica cuando el ángulo de giro es 360 grados, ¿no? Entonces, la primera expresión que se va a indicar es como en el tema de el área de un sector circular, ¿no? Pero el área del uso esférico va a ser igual a una fracción, ¿no? Alfa sobre 360 multiplicado con el área de la superficie esférica, ¿no? Así puede quedar, así fácil de recordar, ¿no? Es una fracción del área, del área total, ¿no? Pero cuando el área, bueno, si ustedes reemplazan, encuentran la otra posibilidad, que el área de la superficie esférica, o el área, perdón, del uso esférico, como él es 4πr cuadrado, acá nos va a quedar, de hecho alfa está en grados sexagesimales, le va a quedar así, ¿no? Alfa entre 90 por pi r cuadrado. Muy bien. A ver, el área de la zona esférica, ¿no? El área de la zona esférica se puede indicar que como que es una aplicación directa del teorema de Arquímedes, ¿no? Lo que va a girar es justamente un arco 360 grados respecto de una recta que contiene al centro, ¿no? De hecho que no contenga los puntos A y B, ¿no? Puede contenerla, mejor dicho, que no sea secante al arco, ¿no? Si lo contiene, vamos a ver que se trata del casquete esférico, ¿no? Muy bien, esto de acá es H, entonces también se puede indicar que de manera directa el área del uso esférico, usando el teorema de Arquímedes, por el teorema de Arquímedes, el área de, en este caso sería zona, disculpen, zona esférica, sería 2pi RH. ¿Bueno? Allá, R es el radio, esto va a quedar así, 2pi RH. Pero también si lo desean ver como regla de 3, de hecho no van a considerar el ángulo de giro porque también es 360 grados, sino van a considerar la proyección, ¿no?
Bueno, cuando la proyección es 2R, se trata de justamente del área de la superficie esférica, y cuando la proyección es H, ¿sí, no? Ya, cuando la proyección es 2R, ya a esto le corresponde el área de la superficie esférica. Cuando la proyección es H, nos corresponde el área de la zona esférica, ¿no? Regla 3 simple y directa, también sale esto, ¿no? También la zona esférica lo pueden entender así, ¿no? Como que tienen la superficie esférica y le trazan dos planos secantes, ¿no? ¿Sí? Dos planos secantes, pero paralelos, ¿no? ¿Bueno? Lo que está comprendido entre esos planos paralelos se denomina zona esférica, ¿no? ¿Ven? Esa es la zona esférica, ¿no? Entre los planos paralelos, ¿no? La distancia entre los planos es, en este caso, el H. Noten que en la parte superior hay, son circunferencias, ¿no? Bueno, acá se le ha hecho un corte para notar justamente que es solamente superficie, ¿no? No confundirse superficie con lo que son sólidos, ¿ya? Que son superficies, se le asocia a lo que es el área, ¿no? A ver, ahora el casquete esférico, ¿no? El casquete esférico se dijo en un caso particular de la zona esférica, ¿ya? En este caso, que el arco BA va a girar con respecto de la recta, pero el punto A pertenece a esa recta, ¿no? ¿Ya? El ángulo de giro va a ser 360 grados, su H viene a ser este, y el radio, como habíamos quedado, es R. Esto acá sería el H, ¿no? Bueno, casquete esférico, bueno, más o menos se nota que es la forma de los cascos de los mineros. Puede ser el gorrito del Papa. También puede ser, hace rato dijeron el gorrito de Kiko, ¿no? Así, ¿no? Más o menos. Ese es el casquete esférico, ¿no? No hace falta hacerle un corte, ¿no? Ya, a ver, su área de él, ¿cuánto sería, no? Lo mismo que él, pues, ¿no? Área de la zona esférica, ¿no? Sino que en el casquete esférico hay algo interesante, ¿no? De hecho, también se va a cumplir, pero así como de repente la zona esférica, no siempre pues busquemos estos elementos, ¿no? De repente puede ser una diferencia, ¿no? O por partes, ¿no? Entonces, el área del casquete esférico sería también 2pi RH. También se puede recordar por regla de 3. Pero algo de métricas que no se deben olvidar, que el segmento AB es uno que relaciona a H por 2R. Allá, ¿no? Entonces, es algo chévere, ¿no? Entonces, también esta misma área, porque también tiene muchas interpretaciones, la misma área lo van a poder obtener mediante el teorema, bueno, poder, solamente con el L cuadrado, ¿no? El área del casquete esférico va a ser, en este caso, pi por L cuadrado, ¿no? O sea que esa área es equivalente al área de un círculo, ¿no? De radio L, ¿no? Entonces, cuando gira, por ejemplo, ciertas, tiene alguna semicircunferencia, ¿no? Como están acá dos líneas, pero me lo propusimos a tiempo, y se le pide el área que genera el arco AB, dado que se conoce él, digamos que sea 6 y que esto de acá sea 10. ¿Ya? Bueno, vamos a dejarlo así nada más. Me piden lo que genera él, que es una semicircunferencia, 360 grados respecto de la recta. Entonces sería más fácil usar esta expresión, ¿sí o no? Entonces, es cierto que cuando él gira, se genera una zona esférica, ¿sí o no? ¿Sí? Solamente cuando él gira, ¿no? Pero conocer el producto de R con H no es tan directo, ¿no? Más fácil sería aplicar esto, ¿no? Por diferencia, ¿no? A todo lo que genera él, y le van a restar lo que genera él, ¿sí o no? Y sería pi por 10 al cuadrado, menos pi por 6 al cuadrado, ¿no? ¿Se ve? Ese es bonito, ¿no? 64pi, ¿no? Voy a dejar ahí nomás, ¿no? Una manera de ejemplo, ¿no? ¿No? Cuando gira justamente el arco AB 360 grados, ¿no? Este arquito de acá, ¿no? Muy bien, para terminar ya esta parte, vamos a considerar una observación final, que de hecho van a encontrarle muchos problemas cuando le hablen de circunferencias tangenciales, ¿no? ¿A qué hace referencia, no?
Hace rato mencionamos incluso de lo que son las rectas tangentes a la esfera, ¿no? Pero acá es algo especial, ¿no? Vamos a hacer girar el segmento AB y la semicircunferencia 360 grados respecto de la recta que contiene el diámetro, ¿no? ¿Qué se genera, no? Lo único que no gira, pues, es la recta, ¿no? Todo lo demás está girando, ¿no? ¿Qué se obtiene más o menos? Si gira la semicircunferencia, está claro que se va a generar... Va a generar 360 grados y el segmento AB cuando gira va a generar la superficie lateral de un cono, ¿no? Cada puntito B cuando gira va a generar una circunferencia, ¿no? Algo así, ¿no? Y esa circunferencia, mucha atención, es a la que se va a denominar circunferencia tangencial. Se llama circunferencia tangencial o también lo llaman línea tangente, ¿no? Circunferencia tangencial o también se llama línea tangente, ¿no? Línea de tangencia, ¿no? Cuando inscriban, por ejemplo, en un cono una esfera, van a notar justamente que hay una parte en común, ¿no? Y ese radio es distinto al radio de la circunferencia, por supuesto, ¿no? Porque ese radio va a ser esta perpendicular, ¿no? Esto que es el valor de A, está claro que A es menor que R, ¿no? ¿Sí? Este radio viene a ser A, el radio de la esfera viene a ser R. Muy bien, ¿no? ¿Listo? Lo siguiente que se va a hacer ahora es estudiar la esfera con sus partes notables. ¿Listo? Continuamos a ver en un momento. Chicos, continuamos hasta que se corrijan los materiales. En realidad, a mí se me pasó una nada más, ¿no? O sea, hay una pregunta que... Pero de ahí los demás sí ha sido error de acá, ¿no? Ya, a ver, para lo que es esfera, vamos a considerar, para llegar a la esfera, así como en la parte de superficie esférica, la siguiente pizarra va a indicar otra posibilidad para el volumen de una esfera con otros métodos, pero en realidad el método de Arquímedes sí es importante, ¿no? Cuando gira el semicírculo, 360 grados respecto de su diámetro, se genera lo que es la esfera, ¿no? Ahora sí es un sólido, ¿no? Hace rato lo que estaba girando era la semicircunferencia, ¿no? Cuando gira la semicircunferencia se genera solamente una superficie, ¿no? Por ejemplo, la misma analogía, ¿no? La naranja es como que fuese todo el fruto de la esfera, en la parte de la cáscara solamente la superficie, ¿no? Ahora, para llegar a este volumen, de la esfera, justamente vamos a llegar a él a partir de, bueno, aproximaciones, ¿no? Vamos a dividir en pequeños triángulos que todos tengan vértice, digamos, del centro de la semicircunferencia, tengan a él como vértice, esos pequeños triangulitos. ¿Sí? Y para que sea más sencillo el cálculo, vamos a considerar que AB es igual a BC igual a CD. ¿Sí? Entonces solamente vamos a analizar ahora una región triangular. No necesariamente isósceles, este segmento de acá es X, ¿de acuerdo? Cuando los segmentos AB es cada vez más pequeño, ese X tiende a ser R, ¿no? Y en función de la proyección, ¿no? ¿Está bien? Entonces nos aproximamos a él a partir de un triángulo, digamos que sea ABC. A ver, a partir del triángulo ABC, vamos a considerar la altura, y luego lo que genera el segmento BC. Aquí es lo que genera cada segmento, ¿no? Ya hemos analizado cuando gira AB, cuando gira BC y cuando gira CD, qué es lo que se genera, ¿no? Con la fórmula de A2pi RH, ¿no? Bien, entonces acá vamos a considerar lo que genera este lado BC. Pero para mayor facilidad, vamos a primero concentrarnos cuando hay un lado que está pegado a la recta respecto a lo cual gira, ¿no? Cuando él gira se genera, esto vimos la semana pasada, si no me equivoco, o también en todo caso se puede deducir, ¿no? Si tienen un triángulo que gira con respecto a uno de sus lados, ¿no? ¿Qué se genera, no? Y cómo sería su volumen, ¿no? Si esto de acá es A, la altura que es igual a B, cuando esto gira, se genera, digamos, la unión de dos conos, ¿puede ser? Entonces el volumen
hemos quedado que así, ¿no? Es pi por b al cuadrado, ambos conos van a tener el mismo radio de la base, el a como si fuese la altura y todo dividido sobre 3. Bien, entonces vamos a indicar así. El volumen del sólido generado, el volumen del sólido generado va a estar en función de AC, pero también va a estar en función de la altura, a partir de B. Pasamos BH. Entonces esto de acá va a ser igual a pi multiplicado con BH al cuadrado, multiplicado con AC y todo dividido sobre 3. Solamente sumar dos conos, o de repente si estuviese de esta manera, si fuese un triángulo así, también hay que hacer una resta, ¿no? Pero igual se calcula, ¿no? Esto que sea A y esto que sea igual a B. La fórmula sale la misma, ¿no? Pi por B al cuadrado por A y todo sobre 3. ¿No? Muy bien, de ahí hay que acomodar solamente, ¿no? Es lo que indicó siguiendo los pasos de Arquímedes. ¿Ya? Esto de acá lo acomodamos así. Esto de acá es igual a pi multiplicado con BH, multiplicado con BH y esto multiplicado con AC y todo dividido sobre 3. ¿No? El BH cuadrado solamente lo estoy poniendo como BH por BH. ¿No? ¿Esto por qué? Porque BH por AC, por el tema de áreas, la base por altura es constante, ¿no? Es igual a BC por X. ¿no? Entonces esto va a quedar así, va a quedar pi por BH multiplicado con, sería X por BC, ¿no? O BC por X. Y todo dividido sobre 3. ¿no? ¿Para qué es pi por BH por, esto de acá, ¿no? Que es pi por BH por BC. Allá, eso viene a ser entonces el área lateral, justamente del cono, que tiene generatriz BC, ¿no? Es el volumen del sólido generado, va a ser igual a el área de la superficie generada por BC, superficie generada por BC, multiplicado con X y todo dividido sobre 3, ¿no? Más o menos es como si fuese una pirámide, ¿no? ¿Sí? Es el área que genera BC por X, el área que genera este segmento BC, por X todo sobre 3, ¿no? Muy bien, ahora vamos a considerar cuando solamente hay un punto en común, ¿no? Que es en este caso el vértice, ¿no? Que ya esa región no está pegada, ¿no? Entonces también podemos poner así. Volumen del sólido generado. Volumen del sólido generado. Por la región ABC cuando gira respecto a la recta que contiene a 360 grados, ¿no? Poner así solamente, ¿eh? Por la región ABC. Muy bien, entonces, ¿cómo estaría quedando? Allá, ese volumen, que es justamente lo que se ha indicado, es una diferencia de volúmenes, ¿no? Lo que genera, por ejemplo, acá voy a definir el punto D, lo que genera ABD, entonces sería el volumen del sólido generado por la región triangular ABD, y le vamos a quitar el volumen del sólido generado por la región, en este caso ACD. A ver, ¿cómo queda esto? El volumen generado por la región ABD, hay entonces algo parecido. La expresión de acá sería el área de la superficie generada por el segmento BD multiplicado con X y todo dividido sobre 3. Y le vamos a quitar aquí el área de la superficie generada. Lo he puesto así, ¿no? Ya bueno, no importa, me he puesto así como paréntesis. El área de la superficie generada por el segmento CD. Esto acá por X y todo dividido sobre 3. Muy bien, entonces, ¿cómo va a quedar la expresión? Se factoriza X sobre 3 y le queda lo que genera el segmento BD menos lo que genera el segmento CD. Entonces, el volumen del sólido generado
queda así, ¿no? Va a ser igual a el área de la superficie generada por el segmento BC multiplicado con X y todo dividido sobre 3. ¿Listo? Bueno, ahora sí nos vamos a aproximar a lo que viene a ser, ahora usando esta expresión, ¿no? Bien, entonces para cada uno de ellos vamos a emplear justamente el resultado anterior. Entonces, ese volumen del sólido generado por toda la región poligonal va a ser una sumatoria de volúmenes justamente de los pequeños regiones triangulares, ¿no? Pero considerando, bueno, que estos acá sean todos iguales, A, B, B, C, C, D, pues a esa unión se le va a llamar sector poligonal regular, ¿no? Bueno, sector poligonal regular. Muy bien, entonces ese volumen, aquí va a ser igual, como se dijo, si AB es igual a BC igual a CD, entonces todos estos segmentos que estoy indicando aquí van a ser iguales, ¿no? Es X y en acá también va a ser igual a X, ¿sí? Bien, entonces esto sería lo que genera cada uno de ellos, las regiones triangulares, sería entonces el área de la superficie generada por el segmento AB por X, todo sobre 3, más el área de la superficie generada por el lado BC por X, todo sobre 3, y más el área de la superficie generada por CD por X también sobre 3, ¿no? Bueno, factorizan el X y le va a quedar lo que genera AB más lo que genera BC más lo que genera AC. Entonces eso va a ser lo que genera la poligonal, ¿sí o no? Esto va a ser X tercios multiplicado por el área de la superficie generada por la poligonal, ¿no? ¿Ya? Y eso es, hace rato se indicó, 2pi sería en este caso X por H, ¿no? Entonces, al final va a quedar de la siguiente manera. El volumen del sólido generado, va a ser 2pi x al cuadrado por h y todo dividido sobre 3. ¿Sí? El teorema de Arquímedes, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora sí, considerando entonces esa fórmula, se puede deducir ya de la esfera, ¿no? En el caso de la esfera, ¿qué tendríamos? Aplicando el teorema de Arquímedes, allá tenemos que el x tiende a ser r, ¿sí, no? Y el h, que esto está presente acá, sería el diámetro, ¿sí, no? ¿Sí? Y el h justamente viene a ser el diámetro, ¿no? Por lo tanto, reemplazando aquí, en vez de x ponen r, en vez de h ponen 2r, entonces el volumen de la esfera, también es una fórmula que ustedes conocían, por supuesto, ¿no? 4 tercios de pi multiplicado con r elevado al cubo. Muy bien, entonces la fórmula que de hecho ya conocíamos, también se cumple todo lo que se planteó hace rato. El plano, bueno, hay planos secantes, ahora van a determinar círculos, ya no van a ser circunferencias. Entonces en un plano secante, lo que se va a determinar es el llamado círculo menor. El círculo menor. Y si el plano pasa por el centro, llamado círculo máximo, también se habla de plano tangente, que no le voy a estar, ya no se va a trazar. Muy bien, también otro detalle importante es que tienen la esfera y se lo proyectan sobre cualquier otro plano, ¿bueno?
siempre va a salir un círculo máximo, ¿verdad? Eso sí no es complicado de demostrar, ¿no? Bueno, las primeras dos fórmulas que se va a indicar, las primeras dos partes de la esfera, ¿no? Las primeras se puede indicar así, partes notables de la esfera, sí se puede deducir con regla de 3, ¿no? La segunda extrañamente sale, pero lo más correcto sería con el teorema de Arquímedes que se ha deducido aquí. ¿Ya? Bueno, ya de ahí todas las demás se tienen que ver con sumas o restas, ¿no? Hasta ahorita no hay bueno, al menos no se ha encontrado una regla de 3, un método fácil, ¿no? Para el anillo esférico, precisamente esférico, ¿no? Ya, veamos ahora respecto a la cuña esférica, ¿no? Bueno, lo que es la cuña esférica. De manera similar se define la cuña cónica o la cuña cilíndrica, ¿no? Cuando gira, acá está mal esto, cuando gira un ángulo de alfa, digamos, en este caso el semicírculo, ¿no? Se genera una cuña esférica, ¿no? Cuando en la región rectangular gira un cierto ángulo, también se genera la cuña cilíndrica y en forma similar a la cuña cónica, ¿no? A ver, ¿cómo hallar su volumen de él, ¿no? Por cierto, el ángulo entre los dos semicírculos, ¿de acuerdo? Es el ángulo diedro, en este caso que es alfa, sería el ángulo de giro, ¿no? Eso hasta ahora no lo indicamos, ¿no? ¿Qué es lo que limita a la cuña esférica? Tengo un cilindro, entonces hay justamente una superficie que lo limita, ¿no? En la parte curva, que viene a ser el uso esférico, y acá dos semicírculos, ¿no? A veces le piden el área que limita el sólido, ¿no? Entonces, no hay que confundirse con lo que es simplemente el área de una región, ¿no? A veces hay que verificar todo, ¿no? El mismo ejemplo cuando le pidan el área total de una semiesfera, ¿no? Después de tener una semiesfera, aparte de la superficie, también hay que considerar la base, ¿no? Bueno, ahorita nos concentramos en la cuña esférica. ¿Cómo sería? La fórmula sería de la siguiente manera, ¿no? Cuando gira un ángulo de alfa, a él le corresponde el volumen de la cuña esférica. Cuando gira un ángulo de 360 grados, entonces a él le corresponde el volumen de la esfera, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos la regla de 3 simple. Tendríamos que el volumen en este caso de la cuña esférica, el volumen de la cuña esférica, a esto de acá va a ser igual a, sería alfa sobre 360, así puede quedar, por el volumen de la esfera, ¿no? Muy bien, ahora vamos a considerar, como el volumen de la esfera es 4/3 pi r cubo, no olviden alfa está en grados sexagesimales. Entonces el volumen de la cuña esférica, ¿cómo quedaría en función solamente de alfa y del radio? Como va a ser 4/3 de pi r cubo, sacan cuarta, abajo le va a quedar 90 por 3 sería 270, ¿no? Sería alfa sobre 270 grados multiplicado con pi por r elevado al cubo, ¿no? Como se dijo, a veces es más sencillo considerar una fracción del volumen de la esfera, ¿no? Ahí sale también cuando alfa es 180, que sería la mitad del volumen de una esfera, ¿no? Y así, ¿no? A ver, el sector esférico, ¿no? A partir de acá empieza lo interesante, ¿no? Sector esférico, ¿no? Por cierto, la única universidad que pide todas estas partes es la UNI, ¿no? No piden esto en otras universidades, ¿no? Muy bien, las partes notables de la esfera me refiero, ¿no? A ver, en cuanto a lo que es sector esférico, el sector esférico, bueno, su nombre lo pueden guiar, es cuando gira un sector circular 360 grados respecto de una recta que contenga el diámetro, perdón, al centro, y que los lados OA y OB pertenezcan al mismo semiplano, ¿no? ¿De acuerdo? Puede estar contenido, sí, ¿no? Como este caso, ¿no? Bueno, se va a indicar en un momento, ¿no? Pero en general va a ser de esta forma, ¿no? ¿Cómo hallar su volumen, no? ¿Cómo hallar el volumen, no? Como se dijo, lo más, de repente lo correcto indicar para el volumen sería aplicar el teorema de Arquímedes, ¿no? Acá es 2pi x al cuadrado h, pero ese x es igual a r, ¿no? O tiende a ser r, ¿no? El h sigue siendo lo mismo, entonces el volumen de esa cuña esférica, el volumen de la cuña esférica, perdón, la cuña esférica del sector esférico, disculpen, lapsus,
volumen del sector esférico, ¿no? Como se dijo, X tiende a ser R, entonces va a quedar así, ¿no? 2pi por R al cuadrado por H y todo dividido sobre 3, ¿no? O 2/3 pi R cuadrado H. Bueno, no olviden el H, viene a ser la distancia entre ellos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que limita al sector esférico? ¿Qué es lo que limita, no? Sí. Juan José, ¿te refieres a los gráficos de la pizarra o a los gráficos de la práctica? Supongo que la práctica, ¿no? Ya en un momento del tutorial les he indicado, ¿no? Se va a corregir, ¿no? Si es de la pizarra, sí estaría preocupante, ¿no? Ya, a ver, bueno, estamos aplicando el volumen del sector esférico. Bueno, volumen del sector esférico es 2/3 de pi r cuadrado h, ¿no? Y acá le decía que extrañamente funciona la regla de 3, ¿no? Extrañamente, ¿no? Es algo... Claro, como gira a 360 grados, como guía, ¿no? De repente por ahí lo olvidamos. Como gira a 360 grados, entonces la regla de 3 no es respecto al ángulo de giro, ¿no? Sino con respecto al h, ¿no? Cuando justamente cuando la proyección es 2R, a él le corresponde el volumen de la esfera, ¿no? Cuando la proyección es H, entonces a él le corresponde el volumen, en este caso del sector esférico, ¿no? Bien, multiplica en aspa y le sale H entre 2R, como volumen de la esfera es 4/3 de pi r cubo. Bien, entonces el volumen del sector es H entre 2R, ¿no? Entonces sí queda esta expresión, ¿no? Como le decía, extrañamente funciona la regla de 3 acá, ¿no? Pero eso no implica que para todo funcione, ¿no? A ver, una observación acerca del sector esférico, por ejemplo, cuando gira un sector circular, cuando gira este sector circular, no se va a dibujar lo que se obtiene, pero sí sería interesante notar que lo que limita a ese sólido sería lo que genera esta línea, que sería la parte lateral de un cono, y lo que genera este arco sería un casquete esférico, ¿no? Pero nos piden el volumen del sólido. Pues el volumen es un sector esférico, ¿no? El volumen del sólido que se obtiene va a ser igual también a 2/3 de pi r cuadrado h. Acá, ¿quién es el h, no? ¿Quién es el h? ¿No? Ese es el problema, ¿no? Pero como han estado atentos a lo que se dijo desde el inicio, el h siempre es la proyección del arco sobre la recta. Estamos a partir de B la perpendicular. Esto sería el h, ¿no? Puede ser que h sea igual a r, sí, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Si h es igual a r es como si fuese pues, un cuadrante, ¿no? Lo cual gira y va a generar una semisfera, ¿no? Por cierto, cuando esta región gira, digamos, 90 grados se habla de, ¿no? Locante, ¿no? Bien, ahora pasemos a ver el anillo esférico, ¿no? ¿Cómo ya el volumen del anillo esférico, ¿no? El anillo esférico se genera cuando gira, mucha atención, cuando gira un segmento circular 360 grados, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando gira este segmento circular 360 grados, se genera el anillo esférico, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo hallar su volumen de él, ¿no? A ver, ¿cómo hallar el volumen de él, ¿no? A ver, para el volumen, hay métodos para hallar el volumen, siempre hay que ingeniárselas. Para hallar el volumen, sería, puede ser por partes, ¿no? Pero alguien sugiere, al total le quitamos esto de acá, ¿no? Pero eso está un poco difícil, ¿no? A ver, entonces la idea sería, para deducirlo, a todo el sector circular, a todo el sector esférico que genera el sector circular A o B, quitarle lo que genera la región triangular, ¿no? El volumen va a estar en función de la cuerda que es igual a L, en función de su proyección, que es el H. A ver, entonces, ¿cómo va a quedar? Bueno, aquí se ha indicado más o menos lo que se obtiene, ¿no? Es el anillo esférico, ¿no? Entonces, el volumen, aquí es igual, ¿no? Sería el volumen del sector esférico, eso es 2/3 de pi r al cuadrado h. R no es dato, ojo. Solamente el h es dato y también el L, ¿no? Y le van a quitar el volumen del
la región que genera la región triangular, ¿no? Tiene 2/3 de pi, x al cuadrado h. ¿Qué era el x? Allá, este segmento perpendicular, ¿no? Factoricen, ¿y qué es lo que nos va a quedar? Factoricen 2/3 de pi h, 2/3 de pi h. Lo que nos queda es r al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Y cuánto es r cuadrado menos x al cuadrado? Allá eso es L medios al cuadrado, ¿no? Entonces reemplazamos y ya salió el volumen, ¿no? Y como se ha dicho, ya compañeros, ¿no? Ya años atrás, muchos años atrás, ¿no? En varias generaciones han intentado buscar una regla de 3 para esto y ahorita no se ha conseguido, ¿no? Así es que, caballero, tenemos que recordarlo así. Ya han venido a misión también esto, ¿no? Esto está cuadrado sobre 4, entonces esto nos va a quedar pi por L al cuadrado por h y todo dividido sobre 6. Muy bien. Tenemos que relación, ¿no? De repente si alguien encuentra una regla, una manera de deducir esto de una forma práctica, genial, ¿no? Muy bien. Y como parte final, lo que faltaría, digamos, es el caso especial de él y unos teoremas adicionales a la esfera, a esferas inscritas en los poliedros o en algunos sólidos. Pero ya está casi todo, ¿no? Lo que se requiere, ¿no? Esto se ha venido varias veces, ¿no? También lo del seguidor esférico, ¿no? Esto ha venido pocas veces, ¿no? Lo del segmento esférico, porque también es un poco extenso la fórmula, ¿no? A ver, ¿en qué consiste, no? Vamos a hacer girar esa región sombreada que se llama, bueno, es la mitad de una faja circular, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacerlo girar 360 grados y lo que nos va a quedar es más o menos una forma de un barril, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Okay? Todo en el barril, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo hallar ese volumen, ¿no? De acá, ¿no? Cuando giran, ¿no? Allá en la cámara, ¿no? No me dice nada. Menos mal que después me acerco a verificar, ¿no? Ahora sí. A ver, cuando gira esa región sombreada 360 grados, se genera más o menos una especie de un barril, como se dijo. Y ahora, para hallar este volumen, ¿ya? Para hallar este volumen, entonces lo que tenemos que hacer es por partes, ¿no? Una resta está descartada, ¿no? Porque al de la esfera quitarle ellos dos es un poco difícil, ¿no? Y acá también diferencian lo que viene a ser un sólido de una superficie, ¿no? Cuando me piden el área que limita, o el área de la superficie, ¿no? Que limita a este sólido, lo que lo va a limitar es la zona esférica y dos círculos, ¿no? ¿Está bien? Acá también no es tan fácil lo que limita a él, ¿no? Sería una zona esférica y sería la parte lateral de un tronco de cono, ¿no? Lo cual me parece bonito, ¿no? Para hacer una pregunta. Bueno, entonces el volumen de justamente el segmento esférico, ¿no? El volumen del segmento esférico, aquí va a ser igual, ¿no? Allá, entonces va a ser por partes, ¿ya? Vamos a trazar esta línea, ¿ya? Esto que sea L, y sería lo que genera esta región, que es un tronco de cono, más esta otra región, que sería un anillo esférico, que ya lo hemos deducido acá en esta fórmula, ¿no? Entonces el volumen sería el volumen del anillo esférico más el volumen, en este caso, del tronco de cono, ¿no? Bien, bueno, aquí hay que operar un poco rápido, es lo único que se va a pedir, ¿no? El volumen del anillo esférico está en función de L, pero yo quiero hallar el volumen en función de A, de B y de H, ¿no? Entonces, el volumen del anillo esférico, ya hemos deducido, sería pi L cuadrado por H sobre 6. Sobre 6, ¿no? Más. El volumen del tronco de cono, también eso ya lo conocemos. Volumen del tronco de cono sería pi tercios o pi H sobre 3 multiplicado, no se han olvidado, sino A al cuadrado más A por B más B al cuadrado, ¿no? Pero ¿qué tenemos? Que hay una relación con L, A y B, ¿sí o no? ¿A qué se sabe? Se sabe que el L, bueno, L cuadrado
Sino que es igual a A menos B al cuadrado, es lo Pitágoras, ¿no? Más H cuadrado, ¿no? ¿Ya? Esto lo reemplazamos aquí y operamos, ¿no? A ver cómo estaría quedando, ¿no? Bueno, en realidad de todas las fórmulas, esta es una de las más extensas en toda la geometría, ¿no? Ya, a ver, entonces el volumen del segmento esférico, aquí va a ser igual. Cuando opera, bueno, este h multiplica a él, sería h al cubo, es el único que tiene h al cubo, que pi por h al cubo sobre 6, más, acá va a quedar pi h sobre 3 por a cuadrado, ¿no? Cuando hacen este desarrollo también el primero tiene a cuadrado, ¿no? Es como sumar un tercio más un sexto, ¿no? Entonces le va a quedar un medio, ¿no? Más pi por a al cuadrado por h, todo sobre 2. Y finalmente más algo parecido para b, más pi por b al cuadrado por h también sobre 2. Acá nos va a quedar menos 2ab, ¿no? Como está por un sexto, le va a quedar menos un tercio, ¿no? Y acá también está, ¿no? Pi h tercios por ab, ¿no? Se va a cancelar. Entonces, así nomás quedaría la expresión, ¿no? ¿Ven? Esto de acá es el volumen del segmento esférico. Bueno, en la forma práctica, no hay como deducirlo, ¿no? Bueno, la forma práctica es la siguiente, ¿no? Este pi por h sobre 3 es como que fuese un cono de radio de la base h y altura h. Pero esto entre 2, ¿no? Más. Esto de acá sería pi a cuadrado por h. Eso es un cilindro, ¿no? De radio de la base a y altura h. Esto de acá entre 2, ¿no? Más otro cilindro de radio de la base b y altura h, ¿no? Esta es la forma práctica, ¿no? Se dice que es una equivalencia, ¿no? H. Muy bien, ¿no? Este es su equivalente en realidad, ¿no? En casos especiales, cuando B vale 0, que vamos a hacer el siguiente gráfico, y luego ya partes finales de esfera, que sería de las esferas inscritas en poliedros. Luego ya lo de teorema de Pappus, ¿no? ¿Listo, chicos? Continuamos en un minuto. ¿Ahí está?